E aí, pessoal, estão ouvindo bem aí? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michael Ferreira. Carlos Olsen. Bom dia, Olsen. Tudo bem? Bom dia, Maurício. Bom dia, Dair. Bom dia, Paula, Thiago, Mi, Poitevin, Gas Conecta, Marisa Valério, Maurício. Como é que vocês estão aí? Bom dia, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo dia, nossa sexta live do Smart Cities para Curitiba. Hoje, 27 de março de 2020. Éramos para estar aqui, ó. O pessoal da La Salle entrou. Paula, tudo bem? Bom dia, estamos aqui ao vivo para o Brasil inteiro. E para a Europa hoje também, né? Hoje o pessoal da Europa vai estar conectado. No, uma live aqui em espanhol hoje. Bom dia. Buenos días, Hola, Piqué. buen día, Bom buenos dia. días. ¿Qué tal? Buenos días, bom dia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿se me oye bien desde aquí, desde Barcelona? Escuchamos muy bien. Perfecto, muy Escuchamos bien. bien. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y de conectar la situación de Europa, España, con la situación de Brasil y de América. Pero muy Muy, acertado el hacer este encuentro digital para compartir experiencias y sobre todo para entender la posibilidad de poder compartir lo que está pasando y dar solución a la situación actual tan delicada que tenemos. sí, perfecto. Piqué, entonces yo voy a hablar con las personas, yo voy a hablar un poco de portugués. Yo lo entiendo Y perfectamente el portugués. No lo sí, hablo, perfecto, pero, perfecto. Y pero tengo muchos contigo amigos que lo hablo, hablan. contigo hablamos en español, pero hablamos bien despacio, hablamos devagar para que toda la gente comprenda bien. Entonces creo que no tendremos problemas. Perfecto. Muy bien. Entonces esperamos un poco para que la gente se conecte ahí. Aí um abraço para o Roberto, que está dando um alô, a Rob, Perfecto. Jussiano, DJ, o pessoal vai entrando. Então, de novo aí, bom dia para quem está conectando agora. Hoje estamos aqui com o José Piquet, está falando desde Barcelona. Piquet, agradeço tua participação. Obrigado aí, Piquet, por estar conosco hoje. É um prazer tê-lo conosco aqui nessa live para falar sobre a importância, né, dos ecossistemas de startups, ecossistemas de inovação, especialmente, né, em tempos de crise, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Então, assim, hoje o papel das startups nesse momento é essencial, e não só das startups, mas em todo o ecossistema de inovação das cidades, né, Piquet? As cidades, a gente teve conversas bem importantes ontem falando sobre como as cidades agora elas precisam ser mais resilientes, né? E as startups elas têm um papel essencial nisso. O ecossistema de inovação ele precisa ser ativado agora, né? Para Ujú. que isso aconteça. Então, o Piquet hoje vai comentar um pouco também sobre o caso do 22 arroba em Barcelona, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o case do 22 arroba em Barcelona, o Piquet vai contar um pouco do trabalho que foi feito lá, né? E como a gente pode desenvolver esse trabalho também nos ecossistemas brasileiros, certo, Piquet? Correcto, efectivamente. Primero de todo, entender que un ecosistema es un mecanismo de articulación de los agentes de la innovación. Y para ello debemos entender que los agentes son, por una parte, obviamente, el gobierno, la administración pública, el conjunto de empresas, bien sean corporaciones, pequeñas o medianas empresas o startups, y obviamente el rol de la universidad. La universidad como agente que tiene talento, que tiene tecnología y sobre todo que puede promover la emprendeduría de base tecnológica. Un ecosistema se activa cuando tenemos desafíos, cuando tenemos claros problemas a resolver. De hecho, paradójicamente, el el coronavirus, es un desafío que ya no es solo de una empresa, sino es de toda la sociedad. Por tanto, la cuádruple hélice, que hablaría el profesor Henry Erskovich, que es el que pongamos en el medio de la triple hélice justamente la demanda, esa demanda que es una demanda específica de los desafíos que tenemos actualmente con el COVID. Cabe decir que esos desafíos son desafíos sanitarios, pero también son desafíos de ámbito social, de ámbito económico,
y también van a ser de ámbito urbano. Por tanto, es clave el tener una agenda clara de desafíos. Mi primera reflexión es que un ecosistema de innovación toma sentido cuando comparte qué desafíos tiene, y en este caso, si ponemos desafíos de COVID, son desafíos claramente sanitarios en múltiples acepciones, desde obviamente medicinas, pero también todo lo que significa temas de monitoreo, temas de maquinaria específica de medical devices que van a ser críticos, como las personas que van a necesitar respiración artificial y no hay suficientes máquinas actualmente ni en España. Hemos tenido que ir a comprar rápidamente esas máquinas. Yo les alertaría claramente en todo Brasil y América Latina que empezaran a transformar a fábricas que saben construir medical devices de otro tipo. Recuerdo haber visitado en Río Grande do Sur, en Pelotas, una fábrica muy interesante que hacía medical devices. Hablé el otro día con el secretario Lambi y le dije, Lambi, tenéis que hablar con ellos para que cambien las líneas de producción para poder realmente transformar en esas líneas de máquinas específicas. Por tanto, un ecosistema tiene sentido cuando se pone a servicio de los desafíos y, por tanto, universidades, empresas de administración de cada territorio, de cada ciudad, de Curitiba, de Porto Alegre, de Barcelona, en el 22 o toda la ciudad, debemos de articular esas acciones, sobre todo poniendo una agenda clara de desafíos. Exacto. Y esa agenda nos va a permitir entender quién hace qué, porque no todos podemos hacer de todo. Por ejemplo, en el caso de farmacéuticas o el caso de MassBio, obviamente tienen que ser los institutos de investigación en biotecnología, pero obviamente también tenemos ámbitos de la tecnología, como pueden ser temas de Big Data, de monitorización, temas de telecomunicaciones, que ahí los ingenieros de telecomunicación pueden hacer muy buen trabajo, o ámbitos alimentarios. Hay todo un desafío de delivery, de entrega de material de alimentación, porque de aquí muy pocos días, no sé en el caso de Brasil, en Barcelona, en España, estamos todos confinados en nuestras casas. Todos. Sí, aquí también. Es decir, por tanto, el new normal es un new normal en el que vamos a vivir en la nube o vamos a trabajar en la nube y vivir en nuestras casas físicamente, pero lo que es nuestra vida el próximo mes va a ser digital. Por tanto, exacto, ahí debemos entender cómo teletrabajar, cómo crear elementos colaborativos. Nosotros, La Salle, nuestra universidad en Barcelona, ningún alumno ha perdido ninguna clase. Todas las clases se han puesto en la nube con un sistema muy directo de sistemas presenciales síncronos donde todos los alumnos están siguiendo las clases online. Ahí yo diría claramente el sistema universitario tiene que reaccionar rápidamente. Hay tecnología disponible. Ahora el desafío está en la incorporación. Nuestras escuelas de primaria y secundarias de La Salle, de Cataluña, están todas incorporándose en Teams para asegurar que todos los alumnos tienen elementos colaborativos. Por tanto, claramente los desafíos. Un mapa de desafíos nos ayudaría mucho a entender dónde tenemos que focalizar cada uno de los equipos. Y ahí activaríamos claramente nuestros ecosistemas. Muy bien. Y me acuerdo muy bien cuando nosotros organizamos ahí una comitiva, una delegación brasileña para Barcelona hace ya 3 años y tenemos la oportunidad de conocer bien el trabajo hecho en el 22 y me acuerdo muy bien de una palabra que tú has dicho, Piqué, que si no está en la nube, no existe, ¿vale? Ahora lo entiendes mejor, ¿no? Ahora aún más, ¿no? Ahora lo entiendes mejor. Recordar que yo tengo 3 máximas de la digitalización, ¿no? La primera es lo que puede hacer un bit que no lo haga un átomo. Por tanto, papeles, cualquier elemento, pongámoslo en la nube. Pero eso lo decía en periodo pre-COVID, antes del COVID. La segunda máxima es que no podía existir nada físico que no estuviera conectado en la nube. Por tanto, el Internet of Things nos asegura que cualquier elemento físico lo podemos poner en la nube y eso nos permite después monitorizar, hacer tracks y, por tanto, hacer un seguimiento específico de cualquier elemento. El tercer elemento era que el espacio natural de todo va a ser la nube y vamos a bajar a la tierra aquello que necesitamos. Vamos a vivir en la nube y he hecho un tuit hace pocos días del working in the cloud, living in the earth, wherever you can, en tu casa, ¿no? Pero es importante este tema del printing 3D, por ejemplo, la iniciativa de Leitat, un centro tecnológico que está creando, gracias al printing 3D, máquinas para hacer respiración rápida, con un tema de un mecanismo de cambiar sistemas productivos muy flexibles, como las impresoras 3D, para en este caso hacer impresiones como tal.
Pero yo creo que ahora vamos a llegar a una nueva era post-COVID en la que no vamos a poder dejar de estar conectados siempre en la nube, pero sobre todo también los virus digitalizados, ¿no? Tenemos que saber dónde están, pero con un hecho ya no tanto de egoísmo individual, es un tema de pensar en la salud pública y, por tanto, en que si alguien está enfermo, mejor que se quede en casa totalmente confinado. Si no se encuentra bien suficiente, que vaya al hospital para que le atiendan, pero al final ir al hospital significa estar en un entorno donde hay muchos virus, por tanto es mejor no ir, y si se va es porque es estrictamente necesario. Hemos tenido una startup muy interesante que la graduamos hace 2 años en La Salle, que se llama Medictor, una startup de La Salle que hace predicciones de cualquier enfermedad solo con un interficie online. De forma, no hace falta de que vayas al hospital. Y de hecho creo que también está en portugués, Medictor. Hace un diagnóstico, ¿no? Hace un diagnóstico y te dice con un acierto casi más elevado que el de un médico delante, lo digo por un estudio que hizo con Harvard, sobre tu diagnosis. Y por tanto, el hacer diagnósticos en casa, obviamente evitamos desplazarnos y aparte evitamos colapsar los sistemas de urgencia. También importante el tema de poder ver cómo podemos organizarnos para dar soluciones a los desafíos. Antes he hablado de la importancia de los desafíos. Una vez tengamos los desafíos, empecemos a trabajar a por ellos. Y ahí debemos de ser muy, muy, muy generosos. Muy generosos porque esto nos va ya a la vida humana, va a la humanidad. Ahí y quiero reconocer muy interesante el hackathon que están haciendo, liderado el Hackathon COVID Brasil, con diferentes iniciativas vinculadas desde Porto Alegre, con una articulación que están haciendo para todo Brasil. Nosotros hemos creado un grupo de 10 investigadores de Barcelona para analizar el impacto del COVID no solo en la sanidad, sino en la economía y, en este caso, en las empresas. Vamos a tener una situación muy compleja en las empresas. Va a haber pérdida económica sustancial, va a haber tensiones de tesorería y un tema de desafíos financieros, desafíos tecnológicos. Las empresas tienen que saber aprender rápidamente a trabajar en la nube. Hasta ahora era interesante, oportuno, lo habíamos visto, ahora es imprescindible. Por tanto, el trabajo que estáis haciendo de Smart City Expo Curitiba, de promover y divulgar las tecnologías, la Smart City no solo era para gestionar el espacio público, era también para que las empresas fueran inteligentes. Y ahí este trabajo que están haciendo de divulgación, decir, bueno, voy a poner mi empresa en la nube, es que la tengo que poner en la nube, porque si no, no voy a poder ser productivo, no voy a poder trabajar con los clientes o con los proveedores. Y en este sentido, ahora hay muchos instrumentos, paradójicamente ahora son imprescindibles, antes eran oportunos, y desde una óptica académica que hablamos del absorptive capacity, la capacidad de absorción que en el pasado era, bueno, que la gente quizá no tenía tiempo porque estaba muy... No, ahora tiene que tener clara acción de poner su empresa en la nube, poner sistemas de videoconferencia, documentos compartidos, elementos de trabajo, pedidos, facturas, todo lo que significa el evento. Y también el trabajar en recursos humanos digitalizados significa el trabajar en red. Esto también es importante que los departamentos de recursos humanos hagan una mirada muy clara de cómo van a haber personas que van a estar de baja, van a tener que sustituir personas, temas de seguridad de los datos, temas de acceso a los datos. Quizá una persona enferma no puede estar activa, por tanto tiene que haber un protocolo no solo de quien está en el COVID, el pre-COVID, sino también en el post-COVID, ¿no? Es decir, van a pasar cosas y tenemos que gestionarlas de forma adecuada. Por tanto, la Smart City también significa Smart Companies y eso significa que todas nuestras empresas deberían estar digitalizadas. Eso significa que si mi ciudad no tiene conectividad, si mi ciudad no provee de wifi, no provee de fibra, difícilmente estas empresas van a poder estar digitalizadas. Por eso es tan importante las Smart Cities como una estrategia. Yo recuerdo con el prefecto de Curitiba cuando vino a Barcelona visitando el 22 Arroba, me decía, Piqué, esto lo tenemos que hacer en Curitiba, vamos a hacer el Valle de Piñón, el distrito de la innovación, esto es oportuno, tenemos que poner tecnologías para gestionar adecuadamente todo lo que son las estructuras y la gestión urbana, pero también es extremadamente importante el que hagamos de eso también el desarrollo económico. El desarrollo económico significa el cómo las empresas se van a digitalizar. Y obviamente, 22 Arroba también es una transformación social. Y en esa transformación social es clave importante entender cómo estamos digitalizando nuestra realidad.
De hecho, hemos hablado más que nunca digitalmente estos días con nuestros amigos, con nuestra familia. Hemos acompañado personas, yo lamentablemente he tenido que acompañar amigos que están en Madrid, que lo están padeciendo mucho, con personas enfermas, muy enfermas. Y esto también significa que la sociedad también se digitaliza y esto Claro. también es Smart City. Es una Smart City que te ayuda a conectar a tus ciudadanos, a digitalizar a tus ciudadanos. Muito bem. Graças, Piquet. Déjame hablar com a gente. Eu quero agradecer aí quem está chegando agora. Estamos na nossa sexta live do Smart City Expo Curitiba, hoje, 27 de março. Estamos aqui com o José Piquet, um dos principais aí idealizadores do 22 em Barcelona, ecossistemas de inovação. E hoje a gente está falando sobre a importância, né, das startups, a importância da digitalização, principalmente, para a gente ter cidades mais inteligentes e mais resilientes, exatamente ainda em momentos de crise, como a gente está passando hoje. Un saludo para las personas ahí de Latinoamérica. Estoy aquí hablando con Lichi desde Paraguay. Un saludo para todos que están desde España. Un saludo para todos de Latinoamérica y de todos del mundo ahí que están participando con nosotros. Piquet, vamos falar um pouco então como que a gente pode explorar esse ecossistema de inovação das cidades para ajudar essas empresas que estão passando por essa dificuldade, empresas que ainda não tinham essa cultura da digitalização, para que essas empresas possam mais rapidamente passar por uma transição, para que essas empresas possam criar uma digitalização, consigam trabalhar, né, de forma mais eficiente, né, no ambiente que a gente está vivendo. E obviamente que passando esse período, essas empresas elas vão estar num outro nível, né, em termos de infraestrutura, em termos de gestão, governança e tecnologia. Bien, a ver, efectivamente el tema de las empresas es clave apoyarlas y más ahora los gobiernos deben hacer una acción muy clara. Vamos a vivir una época muy compleja para los gobiernos porque van a tener que generar deuda para ayudar a la economía y a la sociedad. Y esa deuda es imprescindible porque es que si no se nos van a morir las empresas. Lo digo con mucha transparencia. Una empresa que no pueda pagar sus nóminas va a tener que hacer agendas de reducción de trabajo. Eso va a significar que una empresa que no sobreviva va a ser muy complejo que después viva en el mundo post-COVID. Por tanto, es clave que las empresas reciban ayudas específicas de los gobiernos, sobre todo para, primero, en el caso de España puedo hablar, es un tema de retrasar los impuestos que tengan que pagar para un momento mejor o hasta el límite para inyectar también cierta liquidez porque vamos a tener 2-3 meses donde la economía no va a funcionar de forma específica. Es importante, en este sentido, ver iniciativas como lo que está haciendo la Unión Europea, que ha puesto 164 millones de euros para plantear desafíos y, por tanto, acelerar lo que nos han dicho un Fast Track Accelerator, de forma que están pidiendo ya ciertas empresas que ya existen o startups que den soluciones específicas. Esto es muy interesante porque están haciendo temas de tratamiento, de testing, de monitoreo. Esto quiere decir que aquí tenemos una oportunidad de los gobiernos de incentivar al tejido empresarial, a las startups, para dar soluciones específicas. Han hecho un call en una semana y han puesto 164 millones de euros y ya están seleccionando las startups que van a dar soluciones. Por tanto, si sabíamos que la velocidad era clave en la innovación, ahora la velocidad es crítica, sobre todo porque cada día que pasa en vida de COVID significa que es un día que vamos a tener más propagación del virus, que vamos a tener más enfermos muy críticos, hospitales con centros de atención totalmente saturados y no va a haber capacidad de poder reaccionar. Por tanto, iniciativas públicas desde los gobiernos en los que de alguna forma nos permitan acelerar ese proceso de innovación, primero con la lógica COVID, claramente, pero también con lógica de dar apoyo a empresas para que sobrevivan este periodo. ¿Qué está pasando? Pues que muchas empresas van a ver que no van a poder producir. ¿Por qué? Primero, porque sus materias primas no están llegando a los espacios de las fábricas o porque no pueden distribuir. Aquí es muy clave y crítico en momentos como los que estamos viendo el asegurar corredores para la alimentación y para productos sanitarios. Por tanto, va a haber un bloqueo de las carreteras, obviamente, porque tenemos que estar confinados, pero también tenemos que asegurar que hay las empresas críticas de todo, sobre todo lo que son actividades físicas, como es la alimentación y la sanidad, va a ser crítico de seguir avanzando. También importante
iniciativas como las que está lanzando la IAS, la Asociación Mundial de Parques, que está haciendo, hemos creado, lo propuse en el board hace pocos días, que tuvimos un board rápido, bueno, hasta la crisis, en el que planteábamos de hacer una plataforma de recoger todas las iniciativas de soluciones para el COVID. Esto también es velocidad en la innovación. No tanto crear una nueva solución, sino identificar en quién ya tiene soluciones específicas. Perfecto. Y dar soluciones. Por ejemplo, es oportuno el poder ver cómo en nuestro parque en Brasil, el parque de TUS Park, Tsinghua University, es un parque que está dando unos mensajes muy interesantes en cuanto a su experiencia en China. China ahora está saliendo justo ahora. ¿Cuánto podemos aprender de China? Desde la época de todo lo que es los mecanismos de confinamiento o mecanismos de reducción, obviamente, de lo que significaría también personas con enfermedades que puedan realmente tener soluciones. Todo lo que ha significado también los mecanismos de recovery. Vamos a volver, esta normalidad, vamos a volver a la normalidad. Lo que pasa es que va a ser un new normal donde la digitalización va a quedar totalmente instalada. Si hasta ahora sabíamos que las Smart Cities eran claves, ahora sabemos que son determinantes. Sin Exacto. Smart City no va a haber resiliencia. Y la resiliencia, yo me atrevo a decir que nuestro post-COVID va a ser más digital que analógico. La presencialidad va a ser mucho más compleja, sobre todo porque, obviamente, ahora tenemos el COVID, pero sabemos que como el COVID va a poder pasar, por tanto, vamos a tener que tener protocolos para evitar y ser muy resilientes como tal. Pero también aprender de lo que ha significado esta época COVID, que está siendo de que estamos reduciendo la contaminación en todas las ciudades. Hace pocos días hablaba con una persona responsable de movilidad que le decía, esto nos está permitiendo reducir la contaminación en China, en Barcelona y demás. Por tanto, esto nos ha de hacer pensar si las movilidades que habíamos tenido hasta ahora tenían sentido. Si aprendemos a trabajar en la nube de forma colaborativa, ya no solo con una lógica de control, sino con una lógica de creación de valor, significa que quizá las movilidades no van a ser tan determinantes. Seguramente nuestros alumnos de La Salle, ahora cuando acaben este semestre digital, que lo están haciendo, en septiembre, cuando empecemos el nuevo curso, nos dirán, profesor, ¿tengo que venir físicamente a la clase? ¿Por qué no hacemos la clase online y después vengo físicamente para una dinámica presencial y demás? Por tanto, la vida post-COVID es una vida más smart, mucho más smart. Por supuesto. Pero eso es posible si necesitamos y tenemos las infraestructuras preparadas, la conectividad. Por tanto, debemos decir que la conectividad va a ser un bien universal, igual que el agua, igual que la energía, igual que una casa. La conectividad es crítica. No puede haber un ciudadano que no sea un smart citizen porque no va a poder ser ciudadano. Por tanto, necesitamos digitalizarlo en dos niveles. En cuanto a acceso universal, por tanto, las apuestas que estaba haciendo el prefecto de Curitiba sobre crear, y Cristina también, todo lo que significa la digitalización, el hacer acceso universal de Wi-Fi, eso nos tiene que dar una necesidad clave, o que los operadores den un acceso básico para asegurar que toda persona tiene conectividad. Esto es uno, pero aparte de la conectividad tiene que tener instrumentos. La suerte que tenemos es que las tecnologías de la información, los móviles, nos permiten acceder. Los ordenadores son cada vez más baratos, por tanto significa que debemos crear smart citizens. Si lo sabíamos en el pasado, ahora va a ser imprescindible. Imprescindible. Exacto. En esa conectividad. Por eso creo que, de alguna forma, el ponernos todos a disposición de esos desafíos, el trabajar de forma conjunta y pensar en los que no están en el COVID, y porque estamos hablando para toda América Latina, creo que ya hay casi todos los países ya están haciendo protocolos que se preparen Exacto. Para el COVID, por tanto, que pongan todas las organizaciones en la nube, que preparen el sistema sanitario y demás. Los que estamos en el COVID estemos aprendiendo la vida post-COVID. Y la vida post-COVID significa la vida digital post-COVID. ¿Qué elementos van a ser el new normal en la vida post-COVID? Y está claro Perfecto. Que las Smart Cities van a ser críticas y determinantes. Muito bem, deixa-me aproveitar. Bom, deixa eu falar aí bom dia para quem está chegando agora. A gente está aqui com o José Piquet. José Piquet está em Barcelona, né? Barcelona está todo mundo nas suas casas também lá. A situação está bem complicada e a gente está falando exatamente sobre como essa inovação está surgindo das demandas e dos problemas que a gente está vivendo aqui com relação ao Covid e como isso está ligado a uma cidade inteligente, né?
Acho que é legal comentar aqui, porque eu vou comentar, porque acho que tem vários aqui empresários, tem várias pessoas aqui de empresas, tem pessoas aqui que trabalham em startups e tem pessoas do governo também. Eu estou percebendo aqui, a gente tem um público legal aqui, vereadores, tem pessoas aqui da gestão pública. Como que eu aproveito, né, esse momento de crise agora e eu conecto a minha empresa, né, com o tema de cidade inteligente? Como que a minha empresa, né, eu que tenho uma empresa, ou como sou funcionário de uma empresa, posso aproveitar esse momento e prestar um serviço, prestar algo para a sociedade de uma forma que ao mesmo tempo que eu estou promovendo o meu negócio, né? Então, você comentou sobre a digitalização e como que eu que tenho uma startup posso aproveitar esse momento, ou seja, né, as empresas elas fazem parte desse contexto que nós chamamos de uma cidade inteligente e ainda mais agora, né, em momentos de crise. Então, Sí. conta um pouco, Piquet, como que no 22 arroba as empresas em Barcelona estão olhando para esse contexto, estão entendendo isso como de fato, como você mesmo comentou, né, uma grande oportunidade de melhorar o meu negócio, de colocar meu negócio num otro nivel. Bien, yo diría dos niveles, ¿no? El primer nivel, la empresa como tal debe hacer un ejercicio profundo de digitalización absoluta. Significa digitalización y ver los desafíos de la digitalización. Uno puede ser, y se comentaba en alguien que estaba incorporando en el chat, el tema de la ciberseguridad. De hecho, en ciberseguridad, porque vamos a poner nuestra empresa en la nube, y si no tenemos VPNs, redes privadas virtuales, Virtual Private Networks, es posible que tengamos espacios donde puedan haber hackers o mecanismos de acción inadecuado en nuestra empresa. Por tanto, ahí yo, hasta si queréis, puedo compartir una startup del Parque de la Salle que está especializada en ciberseguridad, que durante estos 5 días de COVID está dando todas las recomendaciones necesarias para asegurar que no tengamos problemas de ciberseguridad. Obviamente, tenemos que poner todos los trabajadores en la nube, en la medida que fuera posible, todos los sistemas de organización, no solo de información, sino también de trabajo colaborativo, para asegurar que realmente la gente puede seguir trabajando. Nosotros, desde que tenemos COVID en Barcelona, yo tengo cada día una reunión con los diferentes equipos a las 9. Bueno, de hecho, estos días parecía como un médico de una consulta. Tenía 9, 9:15, 9:30, 9:45. Iba pasando por los equipos para asegurar que cada uno estaban planificando ya no la semana, el día. Por tanto, hay también un proceso de acompañamiento de las personas. Estamos confinados, estamos en casa, estamos con familia, por tanto, estamos en un entorno fantástico que es la familia, pero tenemos que ser productivos con el trabajo de nuestras empresas. Por tanto, el asegurar que hay un management diferente, que es un management muy lean en el sentido de agile, muy dinámico. Ágil, ¿no? Simplemente obviamente a principio de semana tenemos objetivos de la semana, pero después cada día son micro. La primera semana, al principio nos reuníamos todos para entender dónde estamos, pero después son micro reuniones donde cada equipo, de forma como célula de trabajo, va trabajando liderado por alguien con equipos colaborativos para compartir. Hay instrumentos como Teams, va muy bien para tener chats compartidos, para saber qué se ha dicho en la reunión anterior, para que quien quiera realmente monitorizar pueda verlo, pero, o si no, nosotros también trabajamos el Blackboard Collaborator por el entorno universitario. Tenemos que tener mecanismos rápidos, pero no solo de videoconferencia, de co-creación y de cotrabajo. Importante también de las empresas que estén trabajando con personas, si es posible que el servicio lo digitalicen totalmente, psicólogos online, formación online, todo lo que significa personas que pueden hacer su servicio online, lo pasen ya a la nube, lo pasen ya, porque esto de alguna forma permitirá que la normalidad pre-COVID, COVID y post-COVID será la misma, en el sentido de que estamos dando el servicio. Importante también el tema de las empresas que tienen elementos físicos, que hagan un análisis de toda la cadena de valor, de materias primas, suministros, máquinas de transformación y delivery, para entender si en algún momento van a tener algún problema y van a ser resilientes si les falta una pieza. Hemos tenido aquí el problema de nuestra gran empresa SEAT, del grupo Volkswagen. Claro, en la medida que no llegaban piezas de China, no llegaban piezas al final se han quedado que han tenido que parar, aparte de todo el tema sanitario, ¿no? Por tanto, ver cadenas de valor, hacer análisis específico, ver alternativas de materia prima para esto, y también es un momento para innovar. Hablaba antes del printing 3D. El printing 3D nos permite fabricar cualquier pieza. Por tanto, ahí es empezar a ver qué elemento vamos a poder sustituir, y si eso nos da lecciones para el new normal.
porque seguramente en la vida post-COVID ya, no solo por soberanía alimenticia o soberanía sanitaria, va a haber una soberanía positiva en el sentido de que una empresa, un país no puede depender de terceros. Es una paradoja. Estamos en globalización, pero tenemos que tener aseguradas cadenas de valor locales. Eso tenemos que leer muy bien. Eso no significa nuevo proteccionismo. Significa un soberanismo en el sentido positivo de asegurar que tu ciudadanía realmente puede tener los productos básicos y sanidad básica. Pero también es momento de solidaridad y momento para entender de que en Europa ha habido un debate muy duro, muy duro. Alemania cerró la exportación de equipos de respiración para Italia. Bueno, estábamos en Europa y dices, claro, es que necesitamos los míos. Por lo tanto, aquí tenemos que también ver cómo los trabajamos de forma colaborativa y, sobre todo, hablaba antes de líneas de producción que pueden ser más flexibles cambiando la tipología de producto. Por ejemplo, pues si comentaba esta empresa de pelotas aquí en Río Grande del Sur, le decía que cambien ya, tienen técnicas y certificaciones sanitarias. Por tanto, si hasta ahora estaban haciendo alimentadores para hacer todo lo que es el gota a gota como tal, porque tienen capacidad electrónica, tienen capacidad mecánica, por tanto pueden producir cualquier medical device, quizá no tengan este producto, pues que haya colaboración entre empresas para ir produciendo esos productos y que sobre todo sirvan para llegar de forma resiliente a las necesidades de las empresas y sobre todo de las personas, de la sociedad. Muy bem, graças por este é um bom exemplo. Eu vou pedir para o pessoal aqui que está fazendo algumas perguntas, tá? A gente está aberto a perguntas, se quiserem colocar. Eu vou responder uma pergunta aqui da Mi Poitevin. Ela está perguntando aqui, Piquet, que a conectividade é obviamente uma grande tendência aí urbana pós-Covid, né? Como a gente está em ano eleitoral esse ano, né? Para os nossos prefeitos, existe alguma outra mega tendência, né, que deveria estar na proposta da gestão municipal, na sua opinião, Piquet? En cuanto a la digitalización, está claro, yo creo que es declarar la conectividad como bien universal. Es como el agua. La otra cosa es que, obviamente, las personas tienen que pagar lo que hagan, pero también tiene que haber personas que tengan acceso universal. Que hay que ver si es un acceso universal permanente como un teléfono o un espacio. Pero ahí yo creo que Greca, vuestro prefecto de Curitiba, me comentaba del trabajo que estaban haciendo de los antiguos faros de educación, que ahora son bibliotecas que van a ser centros de makers y de conectividad. Esto está muy bien, porque eso significa que estamos realmente entendiendo que necesitamos crear no en un centro, en el barrio tiene que haber un punto de conectividad, por lo menos de co-creación, de coworking, de trabajo. Y obviamente asegurar la conectividad en las casas. Y esa conectividad puede ser mediante fibra, si es posible, y si no, hoy en día Wi-Fi o 5G o 4G. También las telecomunicaciones están avanzando mucho. Cada vez los planes de datos de los operadores son más accesibles y tenemos que ver para qué tipo de servicios. Y esto los operadores lo pueden hacer. Hay tipos de servicios que pueden ser gratuitos o tipos de servicios. Usted quiere ver una película, pues páguelo. Pero usted quiere hacer una videoconferencia de educación y estos son, pues no. Es decir, yo creo que ahí también tenemos que ser muy honestos todos en qué tiene que ser gratuito y qué no puede ser gratuito. Y lo que puede ser gratuito es quién no lo puede pagar y quién lo puede pagar. Si lo puede pagar alguien, pues que se pague. Pero en cualquier caso es como el agua. El agua es un bien universal que al final el agua no lo pagamos la canalización del agua. Es esta mirada que al final tenemos que asegurar, esa conectividad como tal, claramente. Legal, obrigado. Aqui tem uma pergunta aqui do nosso amigo, do engenheiro Ranieri. Oi, Ranieri, tudo bem? A pergunta é: como os gestores ou futuros gestores podem começar a transmitir para a população a importância de se ter estratégias voltadas para Smart Cities? Ou seja, como mostra a importância do mundo Smart pós-Covid? Acho que o que ele quer dizer é como que ele pode transmitir para a população essa importância, né? Depois eu ia até fazer um comentário sobre, principalmente, como que a gente faz com que o gestor consiga comunicar a importância da inovação para a camada mais baixa da população. Acho que é onde a gente entra no ponto da inovação social, né? Como que eu faço isso chegar na ponta ali do cidadão? Bien, efectivamente. Aquí hay dos elementos. Uno, la situación pre-COVID ya nos indicaba de que la ciudadanía tenía que ser smart citizens, por tanto, tenemos que asegurar la digitalización social.
Yo recuerdo en el 22 ya en el año 2007, cuando iniciamos, bueno, yo estaba como consejero delegado en 22 tuvimos un desafío que era cómo digitalizar a los abuelos, porque los abuelos no estaban en la nube. Hicimos procesos de digitalización de sus memorias. Por tanto, lo que hicimos fue plantear de que cada uno de ellos hiciera un blog donde escribiera su vida. ¿Qué más importante que tu vida digitalizada? Por tanto, las estrategias de digitalización tienen que estar muy conectadas con las necesidades o con las pertinencias, como yo me siento vinculado con. Ese programa Digital District fue un éxito fantástico porque nos sirvió no solo para digitalizar a la población mayor, que eran inmigrantes digitales, personas que habían nacido en el mundo analógico y que estaban migrando hacia la digitalización, sino que nos sirvió también para conectar a los jóvenes con los abuelos. De hecho, muchos jóvenes hacían de tutoría. Es un efecto curioso, ¿no? Las sociedades hasta ahora eran que los abuelos enseñaban a los niños, y muchas cosas obviamente se enseñan, pero también los niños pueden enseñar a los abuelos y a los mayores. Por tanto, ahí en tema de la digitalización es clave esta lógica de acompañamiento, información y formación. Información y formación. Y la formación destinada a hacer acciones que les permitan hacer esa acción. Si aparte de esto tenemos que la relación con la administración pública la hacemos digital, que el ciudadano sea totalmente digital en la petición del acceso a la información, certificados, o hace pocos días, hace ya un par de meses, 3 meses, estaba con un proyecto en Perú con el gobierno de la nación que me pidió de acompañarles en un proyecto que se llama Smart Amazonas. ¿Smart Amazonas? ¿Y qué decir Smart Amazonas? Decía, no, yo lo nombré así básicamente ¿por qué? Porque el desafío que tenían allí era que tenían poblaciones en el norte de Perú, en el Amazonas que toca en Perú, que esto viene del plan binacional de Perú-Ecuador, la tensión que tuvieron en la frontera, que las personas que vivían allí se movían de un lado de la frontera a otra, y hubo una cierta tensión. Cara a anclar a las personas y dotarlos de capacidades, decidimos plantear un Smart Amazonas. ¿Por qué? Porque si las personas que viven allí no están conectadas, no tienen servicios de sanidad, no tienen servicios bancarios, no tienen servicios básicos, van a decidir dejar ese espacio y van a ir todos a Lima. Tenemos dos problemas. Uno, en Lima no van a encontrar trabajo quizá, y dos, es que van a abandonar su territorio. Por tanto, Smart Amazonas es un proyecto que lo que quiere es retornar al territorio, al entorno rural, su capacidad de seguir existiendo en el siglo XXI. Si no, vamos a tener todo un momento de urbanización y vamos a perder vamos a desertizar el interior. Esto creo que también es aplicable a Brasil. Creo que proyectos de Smart Rural o de Smart Amazonas, como comentaba, en el que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, el gobierno de la nación de Perú da cada mes, no sé si son $100 o $50 por un tema de una donación que dan. Pues esa donación se planteaba de hacerla digital. Por tanto, banquerizar, poner dinero digital en las personas hace que la gente pueda utilizar ese dinero de forma digital. Eso también se ha hecho en Maricá, en el proyecto que estoy trabajando allí, que están haciendo una moneda digital muy interesante, que es una moneda que está sirviendo para dar servicios sociales. Por tanto, digitalización monetaria para toda la población, digitalización sanitaria para toda la población. Obviamente, podemos tener un centro de atención primaria cerca, pero muchos centros más de referencia o más especializados pueden estar en forma remota. Sanidad, educación. Las personas de Smart Amazonas me decían, claro, es que los chicos quieren estudiar y es que tienen que salir de allí. No, tienen que seguir estando allí, pero tenemos que darles los contenidos y las capacidades de conectividad. Por eso, uno de los planes que había en el Smart Amazonas es hacer toda una conectividad para todo el territorio. Por tanto, el territorio merece y debe tener la humanidad. Es muy duro lo que digo, pero no va a existir la humanidad del siglo XXI y la humanidad post-COVID. Quizá vivan personas aisladas como si fueran, personas que están encerradas, ¿no?, en el confinamiento anterior de ciertos monjes, pero porque son ascetas y quieren hacerlo así. Pero si no hay conectividad no va a haber humanidad.
Perfeito, muito bem. Aproveitando isso, acho que tem muitas cidades, a gente recebe muitas perguntas aí de pessoas, principalmente de cidades menores, né? Você comentou sobre a questão do, do, do Smart Amazonas ali, né? E acho que o Brasil é formado por muitas cidades, cidades do interior, são muitas cidades pequenas, né? O Brasil tem mais de 5.500 cidades e a maior parte dessas são cidades pequenas. E as pessoas perguntam muito sobre como que a minha cidade pequena, como que uma cidade do interior ela pode se tornar smart, né? Eu acho que Bien, como que eu posso criar um ecossistema, iniciar um ecossistema de inovação numa cidade pequena? bien. Voy a los básicos conceptuales, ¿eh? Una transformación de una ciudad significa transformación urbana, económica, social y de gobernanza. En la capa urbana tenemos lo que significa el sensorizar la realidad, el agua, la movilidad, los residuos, todo lo que son los servicios de información para asegurar que la ciudad está monitorizada. Tengo que tener un Twin City, una ciudad mirror, espejo, ¿cómo se llama? Espejo. Espelho. Uma Espejo, cidade espelho. porque si no, como prefecto, como public servant, como servidor público, no voy a poder hacer una acción de interacción adecuada, monitorizar la realidad para poder observarla y poder, por tanto, intervenir en ella. Segundo elemento importante es la digitalización económica. Todo lo digitalizable tiene que estar digitalizado. Obviamente van a haber cosas físicas, pero estas tienen que ser las mínimas. Hay un planteamiento, por ejemplo, a las oficinas de empresas. ¿Necesitamos tener grandes oficinas de empresas o necesitamos espacios de coworking o espacios de teletrabajo en casa o crear, y ahí con el prefecto Greca hablábamos también de crear centros de teletrabajo en barrios? No hace falta atravesar Curitiba de una parte para otra para ir a trabajar. Hasta en el mismo Curitiba yo puedo estar trabajando desde casa o desde un centro con la conectividad necesaria para ser un profesional adecuado. Eso va a asegurar no solo mi profesionalidad, voy a compartir con otros profesionales para poder apoyar, crear network, pero también voy a hacer más consumo local. ¿Por qué? Porque voy a vivir más en el barrio, voy a comprar más en el barrio, voy a poder interactuar más en el barrio. Por tanto, es una forma, y esto pasa mucho en Brasil, recuerdo en el caso de Sao Paulo, ¿no? Es decir, que, bueno, también en Colombia, cuando hay movilidades, ¿no? Trabajan las personas en una banda y viven en otra. Por tanto, cada día hay trancones, movimientos totalmente colapsados. Ahí vemos que la vida post-COVID puede ser una vida más teletrabajadora. Y para teletrabajar tengo que tener la ciudad preparada y la empresa preparada en esa capa económica. Y en la vida social, yo creo que, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo ya la semana pasada, después de trabajar toda la semana, el viernes por la tarde-noche, Ale Giglio, bueno, nuestra persona de Community Manager de Tecnova, nos dijo, vamos a hacer una cerveza. Digo, ¿una cerveza, Ale? Sí, una cerveza digital. Y, vale, perfecto. Por tanto, nos pusimos todos en nuestras casas, ya nos quitamos el trabajo de encima, es decir, vamos a compartir. Y compartir es compartir digitalmente, emocionarnos, compartir abuelos, compartir con familia. Eso también es vida, es una vida digital. Y eso no quita que el día que podamos, y eso lo saben ustedes, les invito a una paella en mi casa y lo cocinaré y eso ahora lo haremos. Pero en cualquier caso hay modelos mixtos o modelos de digitalización también social. Obviamente, para ello, para la digitalización social, no puede ser posible si no hay capacitación social. Por eso en el 22 arroba hicimos tan fuertemente el tema del Cibernarium, ¿no? El centro de transformación de educación digital, de educación de ciudadanía digital. Aparte, obviamente, los másteres, en la SEI tenemos másteres de Big Data, de gestión de proyectos, de tecnologías de la información. Eso está muy bien para la profesionalización. Obviamente, los profesionales deben estar capacitados, pero también socialmente debemos dar instrumentos y capacidades que puedan realmente formalizar esa capacidad de ser Smart Citizens. Yo diría, y por lo menos lo compartiré con Greca cuando lo vuelva a leer, tenemos que crear en el próximo mandato de Curitiba, tenemos que asegurar que tenemos Smart Citizens y por tanto tenemos que conectar a todos para asegurar que son ciudadanos plenamente digitales, con su capacidad de poder digitalizar, de poder interactuar, con su capacidad de poder contribuir. Ahí comentabas de forma muy clara la importancia de poder contribuir a los desafíos actuales de COVID. Eso significa también sociedad. No esperemos, y lo digo con mucho respeto por el gobierno público, el mismo gobierno de España no va a poder hacer frente a todas las actividades. Por eso la autoorganización
es necesaria. Y hackathons como lo que están haciendo Portalegre, dentro del Pacto Alegre, que sabes que estoy dinamizando lo que es el Pacto para la Innovación de Porto Alegre, el Pacto para la Innovación de Porto Alegre han frenado todos los proyectos y han puesto 2 proyectos claves COVID. Esto es muy interesante porque el Pacto Alegre lo que ha servido es que una organización de universidades, donde está Unisinos, la PUC y también a la Universidad Federal, con el gobierno de la ciudad, con Marquesán y también con las empresas, como tenían una gobernanza del ecosistema, han sabido reformular y priorizar los nuevos desafíos. Por eso es tan importante el crear pactos de innovación. No porque el gobierno no pueda hacer cosas, sino tenemos que tener las ciudades preparadas para articular cualquier desafío. Desafíos urgentes, como los tenemos que tener ahora, o desafíos a medio y largo plazo. Es extremadamente importante crear esas gobernanzas que nos permitan el poder articular todos os agentes. Muito, muito bom, muito bom. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Eneida Vaz Arquitetura. Ela pergunta aqui, acho que é um grande desafio, eu já recebi essa pergunta também há um tempo atrás. Eu por formação, sou dessa área de engenharia civil e acho que o grande desafio dessa parte de digitalização hoje é a construção civil, né, Piquet? Como que, eu até estou escutando aqui perto de casa, tem muita gente ainda da construção civil trabalhando, e eu acho que é um dos setores mais difíceis de digitalizar a construção civil, né? Qual que é a tua recomendação aí nesse período de crise? Como que as empresas de construção civil podem aproveitar para melhorar e até evitar que as obras parem, evitar que todos os processos de construção de infraestructura também sejam prejudicados aí com esse cenário? Bien, está claro que el tema de la construcción civil, los elementos físicos son complejos. Obviamente uno puede diseñar digitalmente, puede con BIM, con el BIM, que la tecnología BIM nos permite monitorizar los procesos de construcción. Hay hasta, ustedes saben, impresoras 3D que empiezan a imprimir casas y demás, pero en cualquier caso hay cosas que se van a tener que hacer con operarios. Yo creo que esto es un desafío y es un desafío a resolver. Por ejemplo, quizá ciertas obras tienen que continuar, pero con una calidad no solo de seguridad estrictamente física, sino también sanitaria. Por tanto, estos trabajadores tendrán que ir preparados con mecanismos de protección anti-COVID para asegurar que no haya una propagación, hacer elementos de acción. Por tanto, yo creo que aquí debemos hacer, ahora quizá estamos extremadamente colapsados y casi bloqueados para la no propagación. Vamos a empezar a hacer un recovery de COVID cuando veamos zonas sin COVID. Por tanto, esto se está produciendo ahora en China. Creo que los testeos, el hacer mecanismos de testing, si uno tiene COVID o no, tenía que ser rápido y barato para asegurar que hay ciudades sin COVID. Es decir, o zonas sin COVID, de forma que quien entra o sale ya está garantizado que no tiene COVID, no por los otros dejarlos fuera, simplemente porque hay una normalidad, por ejemplo, en temas de obra civil. Efectivamente, yo creo que ahí tenemos que empezar a racionalizar cómo trabajadores pueden seguir trabajando, pero asegurando que, obviamente, ahora pueden haber robots. Aquí Daniela Abreu está planteando el tema de todo lo que son robótica y demás, que es efectivamente... Pero no puede ser de un día para otro tan rápidamente, por lo tanto tenemos que asegurar. Obviamente, en un modelo más digitalizado podemos tener robotizados, pero también tenemos que pensar que tenemos que crear ocupación. O, si no crear ocupación, ver cómo los servicios llegan. En cualquier caso, aquí he de decir que la ocupación será un tema crítico del mundo post-COVID, no solo por la crisis económica que vamos a padecer, va a ser muy fuerte. Yo creo que tenemos que tener una reflexión sobre cómo hacemos uso de los recursos para asegurar socialmente que no solo familiarmente, sino amigos, vecinos y personas que están pasándolo mal, lo van a pasar bastante mal, por tanto vamos a tener que ayudarlos y mucho. Ahí también es bueno crear mecanismos de compartición, igual que, no sé si tienen en Brasil, tenemos, por ejemplo, los dos Wallapop o mecanismos de compartición de productos, pues que gente que pueda compartir cosas que tiene para ponerlo a disposición de otros. Ahí la ingeniería social o la Smart City también significa la generosidad digital, ¿no? Como yo lo que tengo puedo compartirlo,
o darlo o ponerlo. Porque vamos a tener una situación donde la resiliencia ante el impacto económico tiene que ser también social. En la última crisis que tuvimos en España, España se sustentó porque las familias sustentaron la situación. Y entonces ahí tenemos que crear mecanismos no solo públicos, sino también sociales de sustentamiento. Pero en cualquier caso, el printing 3D, la robótica y demás puede servir para la industria de la construcción, la obra civil, pero no todo va a poder ser así y tenemos que asegurar que los trabajadores tienen tecnologías para poder evitar lo que significaría un efecto de propagación del COVID. Legal, vou mandar um abraço aqui para o Michel Araújo. Oi, Michel, tudo bem? Do lado de Juazeiro do Norte. E fazer, acho que a gente está chegando aqui nos nossos últimos 10 minutos, tá? Tá muito bacana a participação de todo mundo. Agradeço aí todo mundo que está participando da nossa sexta live do Smart Cities Curitiba. Hoje estamos aqui com o Piquet, falando sobre ecossistemas de inovação, falando sobre digitalização, né? Principalmente nesse momento. Responder a pergunta da Daniela Abreu aqui. A Daniela que está envolvida nesse mercado de construção e fundou aí o Inícios, né, um instituto. Como fazemos a conscientização para integrar o mercado de construção, principalmente por parte dos governos? Então, acho que fica esse desafio aí para a gente finalizar o nosso papo. No, claramente aquí tenemos que hacer, primero, como comenta Daniela, es muy importante que tengamos conciencia de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a construir mejor, pero también cómo las tecnologías nos permiten utilizar mejor los activos inmobiliarios e infraestructuras que tenemos. Uno de los debates que tenemos ahora es si estamos teletrabajando, ¿cuán grande debe ser la oficina de la sede corporativa? Entonces, cabe ver, tenemos el 22@, el caso de Indra, una empresa que, como saben, también está en Brasil. Nadie tiene una silla ni mesa propietaria. Las personas, cuando llegan allí, utilizan ese espacio como tal, pero después queda libre cuando marchan. Por tanto, no hay un sentido de la propiedad física, sino de la propiedad digital, ¿no? Perfecto. Esa propiedad digital. De hecho, hay en el 22@ ahora ha habido una nueva coworking muy interesante que está haciendo que tú ya no contratas un espacio ni tan solo contratas una mesa, contratas horas, que tú puedas ir allí a trabajar en cualquier mesa. Eso es un modelo más cerca de la academia, ¿no? De que tú te contratas para ir a hacer deporte, vayas o no, pagas una cantidad fija para hacer deporte, pues vayas o no, pagas por eso. Si quieres un espacio permanente, pagas un poco más. Si quieres una sala permanente, pagas un poco más. Por tanto, aquí hay un tema de racionalización de los activos. También tenemos que pensar cómo las casas empezarán a tener espacios de teletrabajo formal. Y por tanto, no sé si vamos a tener más metros cuadrados, pero aquí tenemos que tener más furniture, ¿cómo se significaría? Mobiliario mucho más dinámico, ¿no? De triple función, ¿no? Ajá, de que estoy en casa en modo familia, en modo trabajo, estoy como tal, porque no todo el mundo va a tener una casa con 10 habitaciones, una para cada cosa. Por tanto, hay un tema de flexibilización de los activos para los usos. También, obviamente, de los espacios destinados a monouso. Tenemos que repensarlos, no solo en el apartado de oficinas, sino también en la fabricación. Fábricas mucho más flexibles, fábricas que pueden cambiar de línea de producción porque quizá el mercado sea mucho más dinámico y, por tanto, eso también nos servirá para reutilizar. Aquí quiero destacar el papel del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, donde está trabajando una fábrica totalmente flexible, en el que las empresas, entre comillas, van a utilizarlo por pequeños lotes dependiendo de lo que quiera en cada momento y al límite ya no es una fábrica, ya no alquilo el suelo, ya no alquilo el edificio, sino alquilo horas de fábrica. Por tanto, horas de producto on demand como tal, y eso significa un cambio sustancial no solo en la inversión, que es muy cara, sino el retorno de la inversión. Ahí es cuando empezamos a ver ese new normal, ¿no? Ese new normal que lo veíamos en la vida pre-COVID, que la COVID nos está diciendo algo tenemos que hacer y en el post-COVID van a ser mucho más flexibles. Por tanto, el mundo inmobiliario va a vivir un gran cambio y diría, como decía antes, el mundo inmobiliario tiene que ser mucho más flexible, tiene que tener todo. Smart Buildings, recuerden mi última ponencia cuando estuve aquí en Curitiba, que hablaba de Smart Buildings and Smart Cities. Smart Buildings, ¿por qué? Porque
Smart Building significa una alta flexibilización, no solo del control de los usos de energía. Si una habitación no hay nadie, que el aire acondicionado no está abierto o que la luz no está abierta, por un tema de ahorro energético, sino también por maximizar el uso de los activos y hacerlos más dinámicos. Eso también nos lleva, y de hecho en la Escuela de Arquitectura de La Salle hay un equipo de trabajo trabajando en fabricación modular, de forma que tú vas fabricando como si fuera un Lego y vas construyendo a medida que vas necesitando. Eso significa el poder realmente dinamizar, no decir, bueno, voy a hacer un espacio para 1.500, no, pues lo hago por 300 y voy abriendo kits y voy creando espacios mucho más dinámicos que pongo y salgo, casi como si fueran piezas de Lego, pero que son dinámicas. Hasta ahora hemos construido pensando que todo un edificio tendría siempre la misma función durante toda la vida. Y quizá tenemos que tener ciudades mucho más movibles, ¿no? Mucho más dinámicas. Eso para es muy complejo, sobre todo para no solo los constructores, que eso es complejo, pero yo creo que los constructores lo pueden hacer muy bien. Es un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mindset en el proyecto. Nosotros hemos hecho un proyecto de 1.500 viviendas en la zona franca, justamente, donde son espacios de coworking y co-living, espacios donde la academia está en la planta 8, no en la planta baja, porque es de compartición, donde hay espacios también que nos permiten, muy interesante, el poder realmente edificar de forma dinámica a medida que la demanda se va activando. Por tanto, no tengo que invertir mucho en un edificio si no tengo aún pedidos. Por lo tanto, puedo hacer un elemento de demanda y sobre todo de cambio de uso. Puede ser para una vivienda de un estudiante o después puede ser para una familia 1 o 2 módulos o puede ser para una residencia de cambio de función. Este cambio, que en este caso Jaime Font, el arquitecto que está liderando esto, de forma muy brillante defendía ante el consorcio, es necesitamos hacer espacios mucho más flexibles también en la construcción, como kits que pongo y saco. Ahí va a haber un trabajo muy interesante y yo creo que además eso nos va a servir para hacer una construcción mucho más rápida, mucho más prefabricada y después construida como un kit de forma dinámica y sobre todo una vez allí, un smart building para el control de espacios, usos y demás. Muito bom. Piquet, acho que estamos aqui nos nossos últimos 4 minutos. Muitas graças por tua participação. Pessoal que participou aí também, agradeço imensamente aí a participação massiva aí das pessoas nessa sexta-feira de manhã. A gente vai falar muito mais sobre inovação no setor imobiliário, inovação para cidades, ecossistemas de inovação, digitalização. O Piquet vai estar conosco, se Deus quiser, em junho, quando a gente prorrogou o evento. Então, esperamos vocês aqui quando pudermos fisicamente também para a gente poder conversar sobre isso, né, Piquet? Sí, porque el churrasco brasileño, bueno, aún no, de lo que es el a única coisa que a gente ainda não pode fazer um churrasco com cerveja digital, né? No, por eso, no digo ahora no. En junio, cuando esté con ustedes, querría comer algo porque está claro que la mejor carne que he tomado nunca es brasileña. Por lo menos en Argentina también hay buena carne y en Uruguay también, pero la que he comido yo como tal ha sido única. Y eso sí que es algo que aún no podemos teletransportar. El mundo digital post-COVID van a seguir habiendo churrascos. Isso, para quem gosta de carne, isso com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, um abraço para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ter daqui uma hora, não, daqui meia hora acho que a gente vai ter mais uma live. Piquet, muchas gracias de nuevo. Perfecto, muy bien. Cuida tu familia en España. Espero que estés todo bien. Sí, que estamos se quieran bien. ahí y que mejoremos muy rápido la sociedad como un todo para podermos volver ahí a estar juntos físicamente para trabajar y trabajar más. Correcto. ¿Vale? Y también, sobre todo, ir leyendo qué está pasando en España para aprender rápidamente y aplicarlo en Brasil. No porque España sea más lista, sino porque España está teniendo los problemas ahora que vais a tener de aquí 15 días, un mes. Y, por tanto, todas las decisiones gubernamentales, todas las aplicaciones son oro para tomar decisiones. Y, sobre todo, lo comentaba el tema del hackathon de Hackathon por Brasil. Interesante ver esas lecciones y quizás sería oportuno plantear quizá algún hackathon específico con